quiere decir que aquellos hijos que se deprimen a veces es producto de las actitudes de los padres. Y aquí hay una advertencia: papá, no hagas que tu hijo se deprima, porque si tu hijo se deprime es por tu comportamiento, es por tus actitudes. Debemos de tener cuidado. La Biblia, hermano mío, nos advierte contra ellos. Es por eso que hoy en día vemos cuántos jóvenes, adolescentes deprimidos, que en su depresión a veces se encierran en sus cuartos y no quieren salir para nada. A veces tapan sus ventanas y quieren que todo su cuarto esté oscuro. Él no quiere luz y pone una luz con un foco rojo así medio tenue, pero él quiere la oscuridad, y él completamente para encerrado en su cuarto, deprimido. Y a veces la mamá dice: pero ¿por qué mi hijo me ha salido así? ¿Pero por qué mi hija se comporta de esa manera? No entiendo, vecina, ¿por qué mi hijo para metido en su cuarto, deprimido, llora y que llora y que llora y que llora? No lo entiendo. Yo quiero decirle algo, hermano mío. La Biblia dice que Dios ha creado, y todo lo que Dios ha creado es bueno. Dios no ha creado a tu hijo con esas condiciones o con esas características dentro. Si tú tienes un hijo deprimido, es porque tú lo has provocado. Es porque tu comportamiento, tu actitud ha hecho que tengas un hijo deprimido. Así que tengamos mucho cuidado. Y sigue diciendo, en la Biblia Dios habla hoy, lo traduce para que no se desanimen. En el griego, la palabra que se traduce depriman, desanimen o se vuelvan infelices, hay otra versión que dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no sean infelices. Es lo que dice el Señor y advierte. Ahora, esto significa literalmente dejar de soplar el viento sobre las velas de un barco. Dios está diciendo: no formen a sus hijos de tal modo que les quiten toda fuerza o iniciativa. No los críen de tal manera que se tornen totalmente frustrados. Y mire, yo no estoy hablando aquí, querido hermano, las cosas que salen del corazón o de la concupiscencia o las cosas que son de la carne. Aquí estamos hablando otras cosas que son originados producto del comportamiento de los padres. Dice: no los críen de tal manera que se tornen totalmente frustrados, hijos decaídos, hijas amargadas, hijas holgazanes, hijos pesimistas, hijos negativos, hijos temerosos, hijos miedosos, hijos inseguros, rebeldes, resentidos, descarriados. Todas estas características que acabo de mencionar, a veces, hermano mío, si tu hijo tiene una de ellas, es porque tú lo has provocado. Y cuanto más la palabra de Dios te advertía: no provoques ira a tus hijos, no exasperes ira a tus hijos. Debes de tener mucho cuidado con nuestras actitudes, porque nosotros somos, hermano mío, los formadores. Tanto usted como padre o como madre son los que forman al hijo. El hijo, hermano mío, cuando sea grande, si es un amargado, es un renegado, es porque tú lo has formado así. No es porque él ha nacido así, es porque tú lo has formado de esa manera. Porque tú y yo somos quien formamos a estos hijos que Dios nos ha dado como heredad. Y a veces, muchas veces, cuando vemos a un hijo con estas características, pensamos, como decíamos, que es producto de nuestros pecados que hemos cometido, cuando en realidad no es así, sino es producto de nuestro comportamiento. Entonces, tengamos, queridos hermanos, mucho cuidado con las cosas, con el comportamiento, con las actitudes, y que nosotros sobre todo llenemos de ira a nuestros hijos.
Hay muchas maneras de provocarle ira. De repente se pregunta usted, pero pastor, ¿de qué manera yo voy a exasperarlo? ¿De qué manera yo voy a llenarle de ira? Presta atención. 1, cuando haces abuso de autoridad. Cuando tú abusas de tu autoridad que Dios te ha dado, es cuando comienzas a formar a un hijo rebelde, a un hijo deprimido. Cuando eres cruel con él, cuando eres abusivo con palabras o con hechos, cuando comienzas a criticarles, esas actitudes, ese comportamiento hace, querido hermano, que tu hijo, tú causes ira en ellos. Luego también vemos ahí cuando eres injusto en la disciplina. Administrar castigo que no es apropiado en ellos por ser excesivo, inadecuado o motivado por algún enojo. Cuando a veces lo humillamos, cuando a veces lo avergonzamos innecesariamente. Cuando usamos medios necios para castigar. Hay padres que castigan según ellos, encerrándolo en el cuarto o asustándolo con mentiras. Cuando a veces no le hacemos caso o ignoramos. Porque mi hijo se portó mal, entonces yo lo ignoro, no quiero hablar con él 2 semanas, 3 semanas, no quiero que me dirija la palabra. Para mí él no existe. Esas cosas, esas actitudes, querido hermano, siempre recuerde, le van a hacer un mal a vuestros hijos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Los padres mismos, si no son maduros, a veces pueden provocar a ira o exasperar a sus hijos. Muchas veces los padres son más niños que los niños. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, ya que un hijo siempre, presta atención, es una esponja. Tu hijo siempre va a absorber todo de ti. Tu hijo o tu hija siempre va a absorber todo de ti. Todo lo que tú le digas, todo lo que tú eres, él siempre va a estar absorbiendo. Y de eso él se va a formar. Otra de la manera cuando causamos ira a nuestros hijos, cuando lo maltratamos y no lo castigamos. Dios ha mandado que nosotros como padres castiguemos a nuestros hijos, pero no que maltratemos. Hay una gran diferencia entre maltrato y castigo. Maltrato, según el diccionario, quiere decir dañar. En cambio, el castigo es una corrección, es una sanción, es una pena impuesta. El castigo jamás lo va a dañar psicológicamente a tu hijo. Lo que daña es el maltrato que tú le das. Y a veces ese es el gran error que cometemos con nuestros hijos. Y es por eso que hacemos de nuestro hijo, en vez de hacer un bien para la sociedad, hacemos un mal en ellos. Y nosotros mismos como padres, a veces nosotros le estamos provocando o abriéndole la puerta al enemigo para que el enemigo se aproveche de aquellas actitudes malas, actitudes incorrectas, a veces de los padres, para que destruya a los hijos. Para muchos la palabra disciplina o amonestación quiere decir gritos. Uno piensa que gritando ya está disciplinando a su hijo, lo está amonestando. Una cosa es gritar, otra cosa es aconsejar. Otros comienzan a peñiscarlo, otros lo agarran a puñete y comienzan a puñetearle y le dan en la barriga, le dan en la cara y comienzan a agarrarlo y tirarle tantos puñetes. Otros lo empujan, otros comienzan a meterle bofetadas, otros se burlan, otros lo insultan a sus hijos porque se portó mal. Otros usan adjetivos ofensivos, amenazas y cosas semejantes a todas estas cosas. Indudablemente eso no es un castigo, eso es un maltrato. Y a veces es lamentable escuchar a aquellos padres que cuando su hijo se porta mal, comienza a insultarle. De repente el hijo comienza a servir la comida y comienza de la cocina para ir al comedor. Y de repente pisa la cola al perro y el perro comienza a gritar y el niño bota el plato y el plato se rompe. ¿Y qué es lo que hace el padre? Comienza a insultar. Oye, pero no te das cuenta, porque eres sonso, no te das cuenta que el perro está ahí. No seas inútil, hijo. Piensa por dónde estás caminando, tienes que mirar. Y comienza a usar adjetivos muy ofensivos
que en su cólera, preste atención, que en su cólera, en su ira, el padre comienza a ofenderlo.